Buen día, mi gente, ¿cómo estamos? Llegamos a París, es la primera vez de Lisana acá, Primera vez. la segunda vez mía, y alquilamos un cubículo acá de 10 metros cuadrados más o menos. Fíjense dónde estamos parando, porque los Airbnb acá están bastante caros, y bueno, fue lo que encontramos por 130 euros la noche. Pero primero, cuando entramos de la puerta, yo dije, ¿dónde está la cama? Porque el dormitorio, ¿dónde está? Y yo cuando lo alquilé me olvidé de ver, dije, debe tener cama, todo tiene cama, ¿no? Claro. Pero no, en realidad no tenía cama, era un sofá tipo catre. Miren, y ahora sí esto. Miren qué loco. Bueno. ¡Tada! Ahí está la cama. Che, se cayó un tornillo o algo. Buah. Esta es la cama y dormimos medio como así... Hundida. Medio hundido acá, entonces yo no pude dormir muy bien. Pero era lo que había. Están bastante caros los alojamientos acá en París. Por suerte no estamos muy lejos de las atracciones a pie. Y miren el baño lo que es. Es bastante chiquito también y el calefón es casi que más grande que el baño. Realmente. Y la ducha altísima. Altísimo. Porque empieza como de medio metro, ¿no? Pero tiene todo. Tiene así todo. que no podemos quejar, simplemente fue un poco gracioso nada más. Y ahí también tiene una cocinita si queremos hacer una comidinha. Smile, Lisana, smile, sonríe. Smile. Positivity. Pero primero café, ahí sonrío más. Vamos. Por primera vez Lisana va a poner pies en tierras parisiennes. Croissant. Croissant y mucho más. Y otro dato gracioso, estamos como en una cueva. En la noche cuando vienes, parece que vas a una cueva. Tenés que entrar por acá, por este pasillo, para poder acceder al departamento donde estamos parando. Y acá vamos a salir directamente a la calle. Sortie en francés significa salida. Ahí vamos. Oh. Está un poco nublado hoy. Parece que va a llover, pero bueno, hay que aprovechar lo que hay. ¿Para dónde vamos? Para no sé. Vamos a tomar el metro ahora para ir al Torre Eiffel. Una forma aquí de moverse muy fácil. 2 euros cada pasaje y hay que tener una tarjeta. Dicen que hay que tener cuidado, que hay una estafa, que viene una persona y te compra el ticket. Nosotros cuando llegamos, yo lo leí eso después de que habíamos llegado, vino una persona y nos ayudó a comprar el ticket y nos dijo inclusive dónde tomar el tren y todo. Y después yo me fijé y el precio que pagamos estaba todo correcto. Nos cobró 2 euros con 17 centavos, que es lo que cuesta. Y nos indicó re bien el camino. O sea, entonces no sé si era una estafa o ahora realmente hay gente que trabaja de eso. Mira, 2,15 en realidad era. Ahí está. Listo. Y ahora cargar la mía. Mira la puerta. Ajá. Re grandes son. Creo que está hecho así para que la gente no salte y no se meta al tren gratis. ¿Sabías? Ah, mira, nunca he visto una cosa así. El tren acá es diferente, ¿viste? Es bastante bajo los techos y está lleno de corredores por todos lados. Imagínate los metros y metros de tren abajo de la tierra que debe haber acá. Ayer nos perdimos bastante. Y también sentimos como que hay que ir apurado si no te pisan o se enojan con vos. Sí, porque la gente acá, el parisiano, es una persona que, bueno, que vive acá, tiene 2 millones de habitantes en la ciudad y recibe 40 millones de turistas. Entonces la gente acá tiene que trabajar, tiene que ir a la escuela, tiene que, no sé, hacer una entrevista de trabajo, tiene que ir a comer. O sea, hay gente que vive el día a día como en cualquier ciudad del mundo. Y los turistas a veces se quedan parados, están mirando para arriba, para el costado. Y bueno, imagínense esa gente todo el año tener que lidiar con esas situaciones, se enojan. Entonces un consejo que te dan cuando llegas acá es caminar rápido y siempre fíjate alrededor si no le estás bloqueando el paso a nadie. Como nosotros, ahora me paré a ver el mapa. Exacto, uno tiene que estar atento porque la gente acá, si no, pobre, pierde la paciencia. Pero en Inglaterra, a pesar de toda la cantidad de gente, estaban como tan educados que nunca, en ningún momento sentí que me van a pisar. Sí, es verdad, Inglaterra tiene realmente otra vibe. Ambiente. La ciudad, otro ambiente tiene la ciudad. ¿Para qué lado vamos, mi amor? Del lado contrario de este. Pero ¿y este va para dónde? Para allá, entonces vamos para allá.
Acá estamos en la estación de Bastille. Estamos parando en la región número 11 de París. París tiene 20 secciones. Nosotros estamos en la número 11. Antes de mostrar la Torre Eiffel a Lizana, quería pasar una información importante. Está llegando las épocas festivas y todos queremos estar en familia y hacer más cosas. Por eso Surfshark preparó una promoción muy buena para las fiestas que están llegando. Por si no sabías, Surfshark es una red privada virtual que te va a permitirte conectar a cualquier parte del mundo de forma anónima y segura, usando tu teléfono, tablet o computadora. Aparte de eso, puedes desbloquear una serie de beneficios que solo una VPN te lo puede dar. Por ejemplo, vas a poder encontrar tickets aéreos más baratos, alquilar un auto de repente más económico también, acceder a mejores precios de tu alojamiento, desbloquear el contenido que de repente en tu país está bloqueado en Netflix o algún partido de fútbol que quieras ver y que esté disponible en otro país. Y aparte de todo eso, vas a poder navegar siempre seguro. Por ejemplo, cuando te conectas en un wifi público, en un aeropuerto o en una ciudad, vas a poder protegerte de cualquier tipo de hackeo. Con el link surfshark.com/mil vas a conseguir 4 meses extras y un precio espectacular que solo estará disponible en las épocas festivas. Así que en el link de la descripción del video te dejamos toda la información y aprovecha y desbloquea todos tus beneficios con Surfshark VPN. Lizana, cerrá los ojos porque vos agarrate de mi brazo, así, y yo te voy llevando. Y cuando... No, yo no te dejo pisar el agua. Y cuando llegamos cerca yo te digo, abrí los ojos. Y ahí quiero que veas la Torre Eiffel. Yo te guío. Vos cerrá los ojos, No los abras, Mi amor, mantené los ojos cerrados, Mantené. Que ya se viene la hora. Estoy mareada. Ya se viene la hora. Vienen 3, en 2, en 1. Abra los ojos. ¿Puedo? Sí. 1, 2, 3. Aquí tienes. Ok. ¿No te impresionó? La Torre Eiffel. No podemos caminar por el pasto porque han cerrado todo. Ahí la tienes. ¿Sabes qué? Algo muy raro que no me causó nada. No. O sea, como que No te impactó. está más chiquito. No sé. Decí la verdad lo que sentís. No, y aparte el parque está todo cerrado y... Mira. ¿Qué está pasando? Miren. No se puede caminar por el pasto. Todo cerrado, pusieron vallas, están reformando, están arreglando, aprovechando que no debe haber ni un turista porque no hay, literal. Hay muy poca gente. No hay un turista hoy. Vení, llega más cerquita para verlo. ¿Será que me agarró la decepción de París? ¿Cómo se llama? La depresión de París, que es cuando las personas miran las películas, crean una expectativa muy grande de París, como es la ciudad del amor, la ciudad para enamorarse, donde todo es lindo, todo es perfecto, no sé qué. Llegan y pueden encontrarse con esto. Claro que ahora nosotros estamos en invierno, No, sí, pero... hace frío, la situación no ayuda, pero claro, yo seguro que vos te estabas esperando algo todo arreglado, pintoresco, lleno de flores. Entiendo que a esta época no hay flores, pero no sé, está como... hasta, no sé, tiene pozos. Sufriste la decepción de París, Lizana. La acabas de sufrir. Porque lo romantizan todo, la ciudad. Tipo café, flores. Flores, las baguettes, los franceses con esa boina y la remera rayada. Pero no, es una ciudad como cualquier otra del mundo, con sus cosas lindas, sus cosas malas. Mira, si vos te pones a ver así la Torre Eiffel, decís, esto no es la Torre Eiffel, la que veo en las películas. No. Mira, acá están los muchachos reparando la calle, están cortando el pasto, está lleno de hojas acá. Es impresionante estar caminando abajo de la Torre Eiffel y que no haya ni un turista, porque literal, no les estoy mintiendo, no hay nadie. El monumento más famoso del planeta Tierra ese. Ya están los muchachos arreglando. Te desilusionaste, Lizana.
un poco. Sí, siento que siempre es así. Si hay mucha expectativa, te desilusionas. Y si vas sin expectativa, te terminas enamorando, ¿viste? Por ejemplo, fíjate Londres. Yo fui con 0 menos 0 Pero expectativa. yo también. 0 abajo de 0. Yo tenía otra imagen, no sé por qué, pero era como perfecto. Acá sí ya vemos algunos turistas. Pero muy poco, sí. Pero- Si esto en verano no hay para caminar, ¿no? Yo ya vine en época de verano acá y era una locura, al punto que ni siquiera pude subir a la torre. Pero es que acá sí ya se ven algunos turistas sacándose fotos. Acá se ve un poco más de cerca. Podemos seguir, mi amor, hasta ir hasta abajo. ¿Y cómo sacar fotos sin la reja, no? Sin las rejas, no sé si se va a poder. Pobre Lisana, está re desilusionada. Nosotros para colmo hoy compramos un tour porque yo quería subir a la Torre Eiffel. Me parece que es interesante hacerlo. La primera vez que vine no lo hice. Y el tour nos costó como algo así como 55 euros cada uno, porque pagamos para llegar hasta allá, hasta la punta, hasta el tercer piso. Tiene 3 pisos la torre. Y bueno, nos tocó un día choto, pero lo hacemos igual. Lo único que me da pena es que no podés, Lisana, caminar por los pastitos ahí. Cuando yo vine, uno podía caminar por ahí, podía hasta sentarse a tomar un champán, algo como para celebrar, ¿viste? Que viniste a la Torre Eiffel. Claro. Mira, acá la tenés más de cerca. También acá me intentaron estafar. La primera vez que vino una señora con una carpeta y te hacía firmar. Y después que vos firmabas te pedía plata. Hoy ni estafa hay, ¿eh? Te decía que era para donar para una institución de caridad. Ahí vienen los que venden brazaletes. Cuidado. Sí. Entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a ir hasta hacia abajo de la torre para ver, Lisana, si la puedes ver más de cerca. Bueno, Buen día, más barato. un día, gracias amigo, gracias. Comprénselo, caro, hombrela. Amigo. No, gracias. Gracias amigo, gracias. Gracias hermano. Acá están los muchachos que te venden las Torres Eiffel chiquititas. Pueden ser un poco insistentes. Si te pones a charlar son buenos al inicio, pero después que te pones a charlar se ponen bastante densos los muchachos. Yo prefiero ir a comprar a las tiendas, que nadie me molesta y compro lo que quiero. Yo me acuerdo en Roma, un muchacho de esos tiró un brazalete a Mateo como a Me lo 5 tiró. metros de Sí. distancia. Y yo se los tiré de vuelta. Mateo se lo tiró de vuelta. qué show, ¿eh? Sí, ve, ahí están los pibes vendiéndole a la señora, ¿ves? Acá están más pibes, ¿ves? Venden paraguas, te venden los paraguas para la lluvia. No compres tú, no compres nada, tú para ¿Viste lo que dijo? ¿Qué dijo? Dijo, no compras nada, sos muy tacaño. A mí... Hasta te insulta. Sí, a mí la chica de la caridad que me quiso hacer la estafa me insultó porque no quise participar Dios. de su estafa. Me insultó. Así como escucharon, no sé si salió en el video, se ponen los vendedores. Por eso cuidado, si vienen a la torre yo no les aconsejo comprar nada acá ni hacer nada. Váyanse a una tienda, que van a estar mucho más tranquilos. Mirá, ahí están las chicas que te hacen firmar las peticiones para la caridad, ¿las viste? Sí. Bueno, esas son. Esas dos chicas ahí que están con el cuaderno, te venden la caridad. Yo te cuento algo muy gracioso. Primera vez que fui a Grecia, ya es un país como más, como aquí, ¿no? Sí. Y yo me acuerdo muy bien, fue mi primer viaje que me pasó algo así. Vino una señora y me dio una rosa. Y yo, ¡ay, qué lindo! Regalan flores acá. Y después, 12 euros. Sí. Y yo no quería. No quería. ¿Cómo va, amigo? ¿Qué vende ahí? No les gusta que los filmen. Yo también ya vi esa estafa acá en París. La estafa de la rosa se llama. Sí. Es un tipo de estafa muy común en muchos países de Europa, no solo acá. Viste que no les gusten que los filmen, pero ellos también se mandan su parte. Claro. Entonces, yo con la cámara me defiendo. Bueno, mira acá, tenemos la Torre Eiffel bien de abajo. Miren. Fíjense, qué estructura impresionante. ¿Te impresiona más acá de abajo, mi amor, o no? O sea, está Ahí tenés otra. Ahí va otra chica, ¿ves? Esa chica también está con las peticiones de la estafa de la... No, y lo triste de cuánta gente se cae porque yo... me regalan flores porque yo nunca había salido de Estonia a un país que me hagan eso. Entonces yo me la creí. Sí. Y hoy ya no más. No, ya estamos re pillo ya. Re pillo con toda la estafa. Yo nunca caí, ¿viste? Pero... porque uno ya más o menos
ya es más pillo, viene de países donde hay muchas estafas, donde pasan muchas cosas, pero muchos europeos acá no saben, o gente que viene de lugares por ahí que no sucede este tipo de pequeños delitos, y cae porque esa gente hace 20 años que hace lo mismo. Claro. Bueno, en un ratito vamos a entrar al tour y vamos a subir hasta allá, hasta arriba de todo. Acaba de venir Lisana, la otra estafa, está ese chico que tiene la gorra gris. Ahí está, mira, ahí se le está ofreciendo. Mira. Ese chico ahí, ¿ves? Mira. ¿Viste eso? Eso se llama la cinta de la amistad. Te dicen que es como una cintita que te ponen en el brazo, que es gratis, que no pagas nada, no sé qué. Y después, sácate. Cuando te la pones, sácate. Te sacan el dinero. Podemos ver todas las estafas en vivo con Lisana. Pero hay más ¿viste? estafas que turistas. Hoy sí. Hoy no hay. Miren la entrada acá a la Torre Eiffel. Miren, no hay fila, no hay nada. Nada en absoluto. No hace falta pagar el ticket con el Fast Pass. No, Mateo. ¿Qué? Cumbre cerrada por viento. No. No. Yo pagué por eso. Vamos a preguntar ahora a la empresa. ¿Nos tiene que devolver el dinero? ¿Dónde dice? Ahí. No lo puedo creer. Me estás... Oh, Me qué decepción. Nos está saliendo todo mal en París hoy. ¿Qué es eso? Te estafaron otra vez. Pero yo pagué mucho más que eso. ¿Se podía comprar directamente ahí? No lo puedo creer. ¿Puedes cancelar? Fíjate un poco. A ver si se puede cancelar, vamos a ver. Lo intenté cancelar, pero no se puede. No me devuelven nada. Yo lo compré en internet porque decía que si venía acá hay mucha fila, que no se puede entrar, que puede ser que no haya ticket, que esto, que lo otro, y bueno. Igual que el London Eye, decía lo mismo en internet. Y que todo el año es lleno, pero no hay nadie. Podría haber pagado 35 euros. Pagué como 55, pero el nuestro viene con guía. Por eso es un poco más caro, no es una estafa. Sino porque esto va por cuenta propia. Ahora ya aprendí que se puede comprar en la torre también. Pobre gente, mirá. Compraron el tour de bicicleta por París. No tenía cancelación. Para mí en la mañana todos pensaron. Yo lo pensé hoy. ¿Será? Bueno, ahí vamos a empezar el tour. Ese chico que ven ahí con el paraguas negro y la campera verde es el guía turístico. Él nos va a llevar a la torre. Y me preguntan por qué compré con el tour. No encontré de otra forma para hacerlo. Intenté comprar los tickets por la página oficial de la torre y no funcionaba. No sé por qué. Fue el que encontré, así que vamos a ver. Él dijo que nos va a explicar hasta el segundo piso y después de ahí nos deja. Y yo pagué para subir hasta el último piso, pero parece que está cerrado por el clima. Pero vamos a ver. Hay reembolso si no llego. Pero hay reembolso, sí, nos devuelven el dinero. Pero aprendemos algo por lo menos. Sí, vamos a aprender algo. El pibe parece buena onda, simpático. Hay un grupo como más o menos de 8 personas. Vamos a ver qué pasa. Sigan viendo. Por ahí pasamos un control de seguridad que había. Vaciamos todos los bolsillos, dejamos todo en una caja azul. Y ahora están pasando el resto del grupo para... Ya estamos dentro del recinto de la torre. Y el top, la punta sigue cerrada. La puntita está cerrada. Lo primero que podemos observar cuando entramos acá a la torre son los nombres que están escritos. Hay 72 nombres escritos en 4 caras que tiene la torre. Y fueron las 72 mentes pensantes que contribuyeron, matemáticos, cientistas, físicos, que dieron su contribución para construir la torre. Infelizmente no está el nombre de una mujer, una cientista, que también ayudó, dio su parte acá para construirla, porque en el siglo XVIII, cuando se construyó la torre, ¿saben? No existían los mismos derechos entre hombres y mujeres, entonces no pusieron su nombre ahí, pero sí también hubo una mujer que contribuyó. Y lo más curioso de todo es que 72 hombres construyeron la Torre Eiffel, y la Torre Eiffel es femenino. Entonces dicen que 72 hombres construyeron a una mujer. Esa es la historia. ¿No es cierto, mi amor? Hermoso. Lo que más me gustó es que en vez de poner hombres de reyes, de emperadores, de, no sé, personas de la alta sociedad, pusieron personas con mérito, o sea, se vaciaron en la meritocracia. Mirá, Lisana, de acá se puede ver la base de hierro. Bueno, hace como más o menos, no sé, 20 minutos que estamos acá en la fila.
Y nos acaban de informar que se rompió el ascensor. Entonces el guía va a ver si abren otro ascensor para que pueda ser utilizado o subimos por la escalera. Porque hay dos tipos de ticket también. Uno, podés subir y bajar por ascensor. Y otro, tenés que subir y bajar por la escalera. Y el que yo busqué es con ascensor. Y se está llenando ahora. Sí, ahora se está empezando a Que llenar. no mueve. Mirá, como no mueve, ahora sí se está llenando con todo esto. Y ahí vamos a intentar subir el ascensor de la Torre Eiffel. Miren lo que es esto. Sube, sube, sube. Sube, sube, sube. Llegó más de una hora que esperamos. Pero porque se rompió. Claro. Entran 120 personas dentro del ascensor. Son hidráulicos, lo mueven unas bombas de agua. Oh, está lleno, Mirá la computadora que tiene acá, todo el chico lo maneja ahí. Re llena, Hola. Terminó nuestro tour, el chico nos explicó todo. Ahora toca que Mateo lo explique todo lo que aprendió. Miren la vista espectacular que tenemos acá arriba. Ahí se ve el río Sena. Se ven varios monumentos famosos también acá. Allá está el edificio más alto de París, que le dicen el dedo del medio a los parisianos. Sí, porque lo odian. Ellos odian todo lo que esas construcciones que hacen altas y todo eso. Acá a la gente no le gusta para nada. Por acá también se ve un famoso... Aparece casi en todas las películas que uno ve de París, aquellos edificios súper famosos de la ciudad. Y también hay un lugar que se veía la parte financiera Allá. de París, pero no sé dónde está. Está para el otro lado. Al otro lado. Ah, por allá. Mirá, Lisana, si querés tocar un pedazo de historia, una de las construcciones más Dicen que, emblemáticas y famosas de la humanidad. dicen que cada 4 años lo pintan y dura 3 años para pintarlo. Cada 7 lo pintan, mi amor. Cada 7 Claro, años. pero como dura 3 años, ¿para qué lo pintan? Lo pintan 3 años y lo dejan 4 años la pintura y después lo vuelven a pintar. Sí. Y lo pintan todo a mano, 25 pintores. Colgados ahí y va como 15.000 pinceladas. Ajá. Las vistas realmente valen la pena, son impresionantes. Y acá tenemos otro ángulo. Y lo que más me sorprendió es de dónde viene esa famosa historia de amor. Porque dicen que es la ciudad del amor, no sé qué. Y muchas parejas vienen acá Sí. a pedirle compromiso a sus amadas. Pero la historia que nos contaron me dejó choqueado, en verdad. No era lo que esperaba. Porque dicen que uno de los constructores que trabajó acá, un albañil, fueron 300 los que hicieron la torre, 80% eran italianos, se llamaba Alberto. Y cuando terminó la obra, decidió llamar a su prometida para pedirle la mano, como yo hice con Lisana en el restaurante. Sí. Le pidió la mano, la chica aceptó, reventaron un champán y se lo tomaron todo. Cuando bajaron las escaleras, esa escalerita caracol, el chico se resbaló y murió. Y ahí vienen las historias de amor que piden la mano acá en la Torre Eiffel. Lo que mucha gente no sabe es que la primera pedida de mano no fue muy feliz. Yo me acuerdo que antes de conocerte, creo, yo siempre soñaba pedía mano en el Torre Eiffel, pero después como se me fueron las ganas, cuando empecé a ver todos los videos de París, que no es tan romántico como dicen. Y a mí no me parecía muy cliché, mi amor. Y también pasó una historia muy bizarra acá, pero muy bizarra. Esa también me llamó mucho la atención. Sobre una persona que se enamoró de la torre. Miren, antes que se las cuente, ahí les muestro. Ese es el área financiera de París y es el único lugar donde los parisianos no se quejaron de que construyeron esos edificios. Pero bueno, antes que me olvide, hubo una americana que vino acá y se enamoró de la torre. Se casó con ella, la besaba, hacía cosas muy físicas con la torre, digamos así. Y eso se llama objetofilia. Es cuando un ser humano se enamora de un objeto. Y después, Se divorció. porque no le gustó toda la atención que recibía la torre. Entonces se enamoró de una reja roja. No me escondo por el frío, ¿no? Sí. Arribamos en el primer piso ahora de la torre. Tomamos el ascensor, bajamos. Hay tipo una especie de estos pisos vidrio donde puedes ver para abajo. Es un poco claustrofóbico. Ah, no, no es claustrofóbico que se dice, es un poco más Altofóbico. altofóbico. El que sufre altitud está bueno. Está bueno no mirar para abajo si sufrí altitud, pero está bueno mirar acá.
No se ve por el agua y está mojado. Hay un restaurante acá también. Se ve como re chique. Cuesta 70 euros el plato entero. Pero si no tenés opciones por 50 euros. Entrada más plato 49. Entrada, plato, postre 70. O Y- sea, por la ubicación y la vista y todo. No está mal. Y mirá cómo te atienden. Hay unas personas vestidas ahí con traje, todo. La chica esa te recibe de vestido, todo bien vestido, mira. Una locura. Y acá, en el primer piso, es donde hacen también un mercado de Navidad, que se viene ahora la época navideña. Y acá parece que hay un evento de cultura asiática o japonesa. Miren, está sucediendo un evento acá adentro. Están regalando vino. Hay gente ahí haciendo comida japonesa, parecería. Miren, están todos vestidos con la ropa tradicional. No sé si pueden entrar todos los que vienen a visitar la torre, no creo. Esto debe ser un evento cerrado probablemente. Y acá donde está esa bola ahí es donde van a hacer el mercado de Navidad. Imagínense la cantidad de gente que va a venir a este evento. Esto es básicamente, allá hay otro restaurante también. Y este es el primer piso. ¿Qué te parece si seguimos mañana? Yo creo que sí, vamos a tener que abortar el video hoy porque primero, yo tengo todos los pies mojados y me voy a resfriar mal, me voy a enfermar. Y hace mucho frío, hay lluvia, no se puede disfrutar el día. Claro, y mañana probablemente sol. Así que cortamos el video hoy y seguimos mañana. Pero antes que hacemos chop chop y el nuevo día encontramos algo. Acá nomás está la torre, como pueden ver. Y acá al lado está lleno de estas cajas negras. ¿Qué es eso, Lisana? Veneno de ratas. Sí, porque en esta ciudad hay muchas ratas. Acá, justamente en esta región de donde está la Torre Eiffel, se ven muchísimas ratas también. Principalmente más a la noche salen ellas a comer. Y miren,